que es sana doctrina, ¿verdad? Eso es. Ahora bien, leímos entonces que la ley fue puesta ¿para qué? Para la desobediencia. Y da una lista larga de pecados. Así que es importante cuando analizamos aquí y veníamos tratando. Así que quien no cumple con Dios, o sea, todo lo que es falso, pues coloca la enseñanza real de la palabra de Dios. Por si acaso alguien la oye, pero no se hace énfasis en lo que hay que hacer. Y al no hacer énfasis en lo que Dios dice, pues la palabra está sin respaldo. Todo lo que da una enseñanza sin el respaldo de la palabra de Dios no tiene valor. Sería igual que en nuestras leyes colombianas alguien se propusiese a dictar otras cosas. Es decir, como si colocase en nuestra ley, en nuestro país, hay que pagar los impuestos. Y alguien comenzara a enseñar que no hay que pagar impuestos. ¿Se libraría de que la ley lo cobije? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cumplir, buscar lo que le exige la ley. Así nosotros en Dios tenemos que darnos cuenta. Ahora, el Señor para muchos está fuera. ¿Recuerdan lo que dice en Apocalipsis 3:20? Que el Señor está a la puerta y llama. Y dice, si alguno le abriera la puerta, entraré y cenaré con él. Y esto fue un mensaje enviado a una de las 7 iglesias. Y al ser enviado a una de las 7 iglesias, entonces, ¿qué indica la palabra en relación con esa iglesia? ¿Dónde tenían al Señor? Fuera. Y hay tantas iglesias, tantas personas que sí hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, pero el Señor está fuera de la vida de cada persona. Porque una persona que insiste en vivir en pecado y no se arrepiente, no cambia, aunque lea la palabra, el Señor toca la puerta de esa vida, del corazón, por el Espíritu Santo, y redarguye muchas veces, pero no obedece. Las personas por lo regular dicen, así como estoy, Dios me ama, Dios es amor, y como estoy, Dios ama al pecador. Pero lo que no leí en la otra parte, que Dios aborrece el pecado y que la paga del pecado es muerte. Así que leen lo que les conviene. En todo tiempo Dios es amor, pero nunca se preocupa por mirar que Dios también es fuego que consume y que la paga del pecado es muerte. Por eso es importante cuando pensamos que Dios está fuera del corazón de cada vida y Él pide que le abran la puerta, pero la costumbre de vivir como viven de acuerdo a este mundo no les permite. Y por otra parte, porque gran parte de la iglesia no se les da la doctrina. Gran parte de la iglesia nunca se les predica cuáles son las condiciones para heredar el reino eterno de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para heredar juntamente con Cristo? No se les enseña que Dios colocó una meta a dónde llegar y una estatura para el cristiano. Y esa estatura es ser formados conforme a la imagen de ¿qué? De Cristo. Entonces, cada persona no tiene que compararse ni con el pastor, ni con los líderes, ni con la hermana más espiritual que ven en la iglesia, sino con Cristo. Porque cuando se compara con alguna persona se va a ver mejor. Siempre el que mira a otro se ve que él es mejor, porque él no se puede mirar sus propios defectos, otros lo ven. Por eso la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas
de todos los hombres. Pero la Biblia no dice que cada uno va a leerse su propia carta. Otros la leen. ¿Y cómo la leen? Por la clase de vida que vivan. Y por eso es importante cuando nosotros miramos lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, hay enseñanzas que permiten a la gente vivir como bien les provoque. O sea que lo que ellos dicen es que lo importante es haber aceptado a Cristo. Esa es la puerta, y es la parte importante. Él es la puerta, Él es el camino. Y nadie va al cielo sino por medio de Él. Pero Él ha colocado estatutos, mandamientos, que dicen que el que le ama, guarda sus mandamientos. Entonces, no basta que alguien grite, yo he creído en Cristo. Santiago le responde, tú bien haces, los demonios también creen. Y claro, esos creen más porque saben quién es Dios, pero esos no se arrepienten. Entonces no basta que alguien crea en Dios, o en Cristo, o en el Espíritu Santo, y crea que la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no es lo que lo salva. Es vivir conforme Dios lo exige, es no pecar. Una vez que ha aceptado al Señor, tiene que andar de acuerdo a lo que ordena la palabra del Señor. Y por eso es la parte importante en cuanto a nuestra propia vida. Todo ser humano tiene plena libertad de parte de Dios. Dios no obliga a ninguno a vivir para Él, ni tampoco a apartarse. Dios no aparta a nadie de Él, ni tampoco lo obliga. Pero la palabra de Dios sí dice claramente: el que le ama, guarda sus mandamientos. Y el que dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Además, como dijo la hermana, es nueva criatura, claro, pero tiene que andar como Él anduvo. Nueva criatura en el momento que aceptó a Cristo, recibe la naturaleza divina, el Espíritu Santo le imparte vida de Cristo, pero tiene que vivir una vida nueva. No puede anular los mandamientos de Dios, no puede anular el Antiguo Testamento o decir que el Antiguo Testamento no sirve para hoy. Ese que habla así es uno que tiene doctrina de Satanás, doctrina de demonios, y para eso toda persona debe saber lo que nos dice el apóstol San Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, que nos dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ahí habla de los que son apóstatas. Y es apóstata una persona que escucha doctrina errónea. Y el que da doctrina errónea es doctrina de Satanás, doctrina de demonios. Y por eso no se puede oír doctrinas erróneas porque se estaría apostatando. ¿Y qué es doctrina errónea? Todo lo opuesto a lo que Dios ordena hacer. El que aparezca diciendo que una persona después de casarse se puede divorciar, se puede volver a casar, esa es una doctrina satánica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los adúlteros no heredan el reino de Dios. Y los que lo están mandando que se divorcie y se vuelva a casar, lo están colocando en camino de condenación, porque ningún adúltero entra al reino de los cielos. Y si una persona caprichosamente lo hace, pues está violando los mandatos de Dios, no le interesa el mandato de Dios, tampoco se está preocupando por su propia alma. Y por eso, cuando una persona de pronto, antes de conocer al Señor, cometió alguno de esos errores, una vez que viene al Señor, tiene que cambiar su vida. Tiene que dejar la vieja criatura, pasar a ser nueva criatura, vivir en Cristo y ser revestidos de las vestiduras espirituales que son para la nueva criatura. De manera que toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Toda acción contraria a la palabra de Dios, a los mandatos del Señor,
entonces es pecado, porque está en rebelión contra Dios. Y por eso es importante que pensemos un poquito, ¿por qué las personas de las diferentes iglesias no viven conforme a la palabra de Dios? Porque los encargados de predicarles no enseñan. Y al no enseñar la palabra de Dios, si no hay quien les anime a estudiarla y a observarla, pues ellos creen que están bien. Porque los que predican no toman en cuenta esto. Entonces, es importante dónde encontramos nosotros la doctrina. Es decir, como cristianos, ¿dónde encontramos la doctrina para nuestra vida cotidiana y agradar a Dios? En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay los que niegan que el Antiguo Testamento ya no sirve para hoy. Pero quiero decirles que el Antiguo Testamento tiene aún hasta el reino eterno de Dios, es decir, hasta el final del milenio, cuando comienza la dispensación del reino eterno de Dios. Hasta allí va el Antiguo Testamento, porque en Isaías habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Entonces, en Isaías habla también del tiempo del milenio, habla de los juicios del Señor, habla de la venida de Cristo como Rey. Entonces es importante tomar en cuenta esa palabra de Dios. Entonces, al hacer algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, eso se llama desobediencia. ¿Qué otro nombre se le da a eso? Rebelión. Entonces, quien se rebela contra Dios y desobedece su palabra, está en rebelión, y si está en rebelión, es desechado por Dios. No es que Dios debe de ser amor, Dios es amor, pero él aborrece el pecado. Y si una persona decide vivir en pecado, ya es la decisión de la persona. Es como cualquier ser humano, si decide cometer crimen, algo que la ley penal lo sanciona, pues va a ser buscado por la ley y va, al momento que sea tomado preso, va a ser condenado. Y esto ante los hombres tienen que buscarlo. De pronto el criminal se esconde o viaja a algún lugar y tienen que durar su tiempo buscándolo. Pero Dios no tiene que hacer eso, porque Dios conoce a cada uno, porque Dios es inmutable, porque Dios es omnipresente, porque Dios es eterno y el ser humano es mortal. Una persona que quiera perseverar en pecado no puede escapar de Dios, porque al final muere y entonces ahí va a pagar el pecado que hizo. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte espiritual. Y la muerte significa o quiere decir separación. Cuando se habla de que una persona está muerta, en el sentido espiritual, se está diciendo que está separado de Dios. Entonces, está indicando también que no tiene vida. Nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, nos dice en Efesios capítulo 2, y recibimos vida por la palabra de Dios a través de la iglesia que nos predicó la palabra. Alguien de la iglesia nos habló la palabra. Yo tenía 11 años cuando algún hombre de Dios, con ese amor de Dios, cruzó por esa región y repartió unos tratados. En toda esa región no había ni una iglesia cristiana, pero ese tratadito llegó a mis manos y desde entonces, aunque era un niño, esa palabra siguió. Yo leí el tratado, muchos dijeron muchas cosas, pero yo ahí continué en ello muy lentamente esos primeros años, pero ya cuando tuve la oportunidad de tener la Biblia, leerla, entonces comencé
estando fielmente asistiendo a una iglesia ya aquí en Bogotá, y así hasta el presente. Gloria a Dios. Entonces, luego la palabra de Dios hace efecto. Por lo que leí, nunca tomé, así que no sé lo que es una borrachera, nunca fumé, nunca bailé, no me gustó el baile, y nunca necesité nada de eso. Y hay cosas en mi corazón. Y tengo los años que tengo porque no desperdicié mi vida sirviéndole al mundo. Entonces sí, sirviendo al Señor. Y por eso es importante que en la palabra de Dios encontramos en todo Antiguo y Nuevo Testamento las verdades que nosotros como cristianos tenemos que seguir. Lo contrario a la palabra de Dios es pecado. Lo contrario a la palabra de Dios es doctrina del enemigo. Lo que se opone a que nosotros seamos fieles y guardemos la palabra de Dios, eso viene de parte del enemigo que quiere que el ser humano se pierda, que ninguno sea salvo. Pero Dios, nuestro Padre, dio a su Hijo, Jesucristo, para morir en nuestro lugar, para traernos vida, para darnos vida, para limpiarnos con su sangre de todo pecado. Pero nos limpió no para seguir pecado, sino para que vivamos una nueva vida, porque Él nos llamó a nueva vida. Lo contrario a esto no es sana doctrina. La sana doctrina nos lleva a obedecer la palabra de Dios, porque lo contrario, como ya he dicho, es desobediencia. Entonces hay quienes afirman que tienen ministerio, que Dios les llamó y que están sirviendo al Señor, y no hay que decir que no tienen algunas cosas buenas. Hay algunas cosas buenas, pero carecen de autoridad de Dios porque enseñan cosas que no están en la palabra de Dios y se atreven a predicar palabras que dicen que son verdades bíblicas, pero no están en la Biblia. Entonces, al no estar en la Biblia, son malas, porque es fruto del corazón del ser humano, fruto de la mente del hombre, y esas palabras que ellos enseñan vienen de la costumbre de vida que han vivido, y muchas de esas cosas son pecaminosas. Entonces, viven conforme a las obras de la carne y piensan que por cualquier cosita de esas que Dios no los va a condenar. Y sencillamente se le llena la boca diciendo Dios es amor. Esa es una verdad, pero no porque Dios es amor va a recibir en el mismo lugar el que vivió una vida de pecado. Solo es para los justos que están las moradas eternas, que Dios dice en su palabra. Cristo lo dice en San Juan 14, nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces es importante para nosotros saber que ya las moradas eternas están preparadas. Algunos dicen que Cristo fue a prepararlas, eso no dice la Biblia. El Señor dice que si no fuera así, Él hubiera dicho: voy pues a preparar lugar. Pero esas están preparadas desde antes de la constitución del mundo, porque Dios, que es infinitamente sabio, omnisciente y omnipresente, Él sabía todo lo que iba a pasar en este planeta terráqueo, todo lo que iba a pasar con el ser humano, y por eso Él constituyó leyes, y esas leyes están en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero muchos lugares acostumbran no predicar toda la verdad, sino parte. ¿Y por qué lo hacen? Por el temor a que las personas que escuchen no les guste y se vayan de la iglesia, entonces ellos van a perder. Es decir, ya dicen, ya no les va a llegar ni el diezmo, ni la ofrenda.
ni lo que ahora existe, las tales siembras, ya no les va a llegar. Al no llegarles, entonces ellos quieren no perder eso y prefieren que se pierdan las almas antes que perder la ofrenda que reciben. Y por eso es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, cómo está la condición de tantas congregaciones, no todas, gracias a Dios, ni todos los hijos de Dios hacen eso, pero hay grande parte que realmente piensa que donde hay dinero, ahí está la bendición de Dios, que si al pastor le llega mucho dinero, ahí está la bendición de Dios. Y la falsa doctrina enseña que los pobres no tienen la bendición de Dios. La falsa doctrina enseña que el pastor que no es rico, pues no tiene bendición de Dios. Pero en cambio la palabra de Dios dice, a los pobres es predicado el Evangelio. Amén. Si los pobres no tuvieran la bendición de Dios, ¿qué sería de nosotros? Que no tenemos riqueza. Ese es el problema. Pero los que así dicen y que han llegado a tener riqueza, la riqueza la han quitado a los pobres. A los pobres, haciendo la siembra, pidiéndoles y diciéndoles que van a tener mucho dinero y que les van a multiplicar. Y ellos se han enriquecido y los pobres siguen pobres. Esa es una de las situaciones que encontramos. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Pablo dice muy claramente, como pobres, ¿recuerdan el resto? Más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más teniéndolo todo. Pero él no estaba hablando de dinero, estaba hablando de la bendición espiritual. Y es una de las cosas bien importantes que hasta aquí yo puedo decir. Llevo como 67 años sirviendo al Señor. Y no digo que he tenido riqueza, no la he tenido, pero nada nos ha hecho falta. Dios nos ha dado el vestido, nos ha dado el pan cotidiano, nos ha dado ¿dónde? Vivir. Nada propio, pero no nos ha hecho falta. Entonces es importante que Jesús dijo a sus discípulos que no llevarán, dice, ni bolsa, ni dinero, ninguna de esas cosas, y les digo, digno es el obrero de su alimento. Entonces vemos que eso, y no nos llamó Dios realmente a estar haciendo cosas que no debemos hacer. Y por eso importante es en nuestro tiempo predicar la verdad y que todos los que se preparan para servir a Dios estén o tengan en su corazón, en su mente, eso mismo, servir a Dios no por dinero, sino por aquello que el Señor ha prometido de esa riqueza espiritual. Y aquello que Jesús dice, hacer los tesoros en el reino de los cielos, donde polilla ni corrompe y ladrones no minan ni hurtan. Y aquellos tesoros que el Señor dice de vestiduras espirituales. La Biblia nos habla de algo más de 14 clases de vestiduras. Y una vestidura de esas es de santidad, de misericordia, de justicia. Entonces, hay tantas de esas vestiduras que ni aún los creyentes de iglesia saben que existen, porque nunca se ha enseñado. Y por eso importante es ver en la palabra qué nos dice la palabra de Dios. Entonces nosotros diríamos, ¿cuál es la situación de tantas personas? Yo lo he oído. Van a un lugar para que oren por ellos. Y entonces la pregunta, eso lo digo porque con una cuñada mía le sucedió y ella me lo contó. Enfermo, oyó hablar de la oración por los enfermos y fue a ese lugar. Y luego que fue para que oraran por ella, le dijeron cuál es su voto. Y ella dijo, ¿qué es eso? No, ¿cuál es su ofrenda que va a dar?
Y ella dijo, pues no tengo dinero. Entonces, pues no oraron por ella. O sea que la oración era a cambio de dinero. Y si la oración es a cambio de dinero, esa doctrina no viene de Dios. Lo de Dios no se vende. Lo de Dios es por gracia. Y dice en Mateo 10, 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y él dice, sanad enfermos, echad fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y ahí se aplica de gracia recibisteis, dad de gracia. Sea el poder que haya, Dios lo da. Y con ello lo da para servir gratuitamente. Amén. No cuando me pagan por hacerlo, porque lo de Dios no se vende, como la salvación no se puede vender. Cristo se dio por nosotros. Entonces tenemos sí deberes aquí, obligaciones, y esas obligaciones están en la Biblia. Cada creyente tiene un deber de darle al Señor el diezmo de todo lo que Dios le da, no de lo que Dios no le da, de lo que Dios le da. Y la oferta es voluntaria. Esos son los deberes que hay. Y habla también de la primicia, pero no habla de votos, no habla de hacer la siembra para que otros se enriquezcan. No. Sí habla de lo que se hace para la casa de Dios. Si una iglesia propone abrir un lugar, comprar una propiedad, edificar un templo y está pidiendo para eso, bienaventurados, porque será un lugar para predicar la palabra de Dios. Entonces, es la parte que realmente preguntamos. Cuando se habla que tenemos que ser ricos, la pregunta es, Jesús dijo que no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, ¿por qué se dice que los pobres no tienen la bendición de Dios? Si el mismo autor de la vida y creador del universo, al tomar un cuerpo humano, no tenía dónde recostar su cabeza, entonces ¿qué? De los que le siguen. Era parte importante. Y por eso esta pregunta que ¿cómo vivió Cristo? ¿Cómo Él ministró sobre la tierra? ¿Qué hizo? Y Él dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Él dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No habla que es malo tener dinero, pero el amor al dinero, por amor al dinero se cometen muchas cosas. Y con el dinero se compran conciencias. Muchos, hasta las grandes autoridades, las mejores autoridades, aún venden su conciencia por dinero. De manera que el dinero no es bendición para salvación, a menos que el que lo tenga lo utilice en las cosas de Dios. Es importante cuando encontramos cosas de estas. Y hay cosas que las gentes hablan y gentes que conocen. Entonces, alguna persona mayor de unos 30 años decía algo que él conocía muy bien a uno de los grandes predicadores, o más bien diría no tanto de los grandes predicadores, sino de los que tienen mucha posesión, que él trabajaba bien lejos de aquí Bogotá, en un lugar especialmente donde van hombres a pasar tiempo ya con mujeres, y ese pastor llegaba ya determinado tiempo, pero en la iglesia predicando se le tiene como un santo y mucho dinero. Ahora, importante cuando hay una cosa así, hay que respetar. Por eso que nosotros somos cartas leídas, y hay en cualquier lugar que lo vea un muchacho que colocó en el Face
y se presentó y se presenta diciendo: yo soy profeta y evangelista de las naciones. Pero metí en la iglesia ni se había visto en ninguna campaña. Y manejando en un camión, lo vieron en Barranquilla fumando y tomando, lejos de aquí. Pero alguien de aquí mismo de Bogotá lo vio. Entonces yo me coloqué algo en el país y le dije: para hacer eso tiene que ser un santo, no un fumador ni un borracho. Y entonces colocó unas cuantas cosas en contra, sencillamente porque hay vidas así. Entonces el asunto no es colocar un aviso y decir que es un siervo de Dios, sino que realmente lo sea. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos pensar: ¿cuál es el fruto de la siembra? ¿Qué es lo que cada creyente está sembrando para el bien de la vida eterna? Para cosechar, ¿será mucho dinero? ¿O es frutos de obra de justicia que tenga que presentar en el día que el Señor lo llame a su presencia? San Pablo le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito. Entonces, ¿a qué depósito sería? ¿Algún depósito en algún banco? No existían en ese tiempo bancos. Entonces, es aquello que dice también en Mateo 6: haceos tesoros en el reino de los cielos, donde polilla ni orín corrompe, y ladrones no miran ni hurtan. Y luego dice: porque donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón. Fácilmente puede ser salir, predicar en un púlpito, pero ¿tiene su tesoro o su corazón realmente en lo que está haciendo, o está pendiente de cuánto recibe? Ahí está parte de nuestro tiempo, y por eso tenemos que nosotros revisar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser de humildad, tiene que ser realmente de mansedumbre, tiene que ser de consagración, tiene que ser de dedicación al Señor, tiene que ser de entrega. Y la Biblia nos dice, palabra del Señor Jesucristo, Él dijo y ordenó a sus discípulos no llevar dinero. Les ordenó a ir a predicar el Evangelio y les dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes están en lo cierto? ¿En los que buscan el dinero o en lo que Cristo ordenó? Son las partes, lo que el Señor dice. Y quiero que ustedes anoten estas citas. Mateo 10, verso 9 y 10 dice: